Muy buenas y cordiales noches, queridos hermanos. Un placer una vez más estar aquí con ustedes en esta sexta clase. Vamos a ver si hacemos la sexta y la séptima clase hoy. Vamos a intentarlo. Vamos a ver cómo nos da el tiempo. Eh, el tema realmente es súper apasionante. En la clase anterior vimos uh, el problema que va a enfrentar Dios, el problema acerca de un doble problema, como, como lo explicábamos la vez pasada, un doble problema. El problema que se suscita en las esferas celestiales, donde Dios había confiado en su trono, había confiado en alguien que falló y es Lucifer, el lucero de la mañana. Su castigo fue que al ser desechado, como dice la profecía, por tierra, vino pues y trató de su rebeldía, continuar su rebeldía a fin de que sus planes malévolos se sigan ejecutando. Vimos en la clase anterior entonces la caída del lucero, del ángel más hermoso, el ángel más inteligente, el más poderoso, que ostentó querer el trono y la gloria de Dios. Una rebelión que le acompañaron muchos, miles y miles le acompañaron en esa rebelión y que al ser castigados, entonces Dios va a enfrentar un problema. Y vamos a ver hoy día el problema número 2. Aquí en la diapositiva que tenemos, dice, el reino de Dios es establecido en la tierra. Dice, después de la caída de Satanás, como vimos en la clase anterior, si alguien no lo vio, no estuvo, ahí está la grabación, entra al canal de YouTube, ahí lo va a encontrar. Dice, Dios empezó otra creación. Es la creación de la raza humana. Eh, Conocemos en Génesis capítulo 1 el proceso de la creación del universo, pero la corona, el centro de la creación de todo es el hombre. No existe mayor atención de Dios en toda la creación, no existe mayor atención sino el hombre. Es por eso que la teoría de que existan otras razas humanas se cae, porque solamente hay esta raza nada más, la que Dios ha creado y no hay otra más en el universo. Dice aquí que Dios cuando crea al hombre, Dios le da un libre albedrío. Bueno, desde el punto de vista humano, eh, el libre albedrío tiene cierto riesgo. Eh, Hay peligro en ese libre albedrío desde nuestra óptica humana y obviamente desde la óptica de Dios, seguramente pues a Dios no le suceden las cosas y le sorprenden casualmente, sino que Dios también eh, habrá previsto este riesgo. Aún con todo el riesgo a la vista, Dios crea al hombre. Dios crea al ser humano con libre albedrío. ¿Qué habría sido si hubiera habido
la posibilidad de crear un ser humano sin libre albedrío. ¿Qué piensan ustedes? Un ser humano sin libre albedrío quiere decir un ser humano sin voluntad. Entonces, Dios no quiere un ser humano así. Sería un ser humano que no es capaz de elegir, de decidir. Entonces, podríamos tener ahí un ser humano manejable por un poderoso. En la mentalidad de Dios, en la sabiduría de Dios, en esa sabiduría, majestuosa sabiduría del Señor, no está crear un hombre o una mujer que no tenga voluntad. Entonces es que dota al ser humano con ese libre albedrío. Y como podemos ver a continuación, dice aquí, si tanto el hombre como la mujer iban a ser hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces el libre albedrío vendría a ser esencial para la personalidad de Adán y Eva, como escribe aquí Stanley. Dice, vendría a ser esencial para la personalidad humana, ya que el gran diseño de Dios es reproducirse a sí mismo en ella, en especial reproducir sus rasgos de amor y santidad. Entonces, volvemos a hacer la pregunta, si Dios no hubiera creado al ser humano con libre albedrío, entonces no estaríamos hablando de un ser humano a imagen y semejanza de Dios. Entonces la imagen y semejanza de Dios pues llevaría a Dios a diseñar un ser humano con ese libre albedrío. Dice, dichas características divinas, el libre albedrío, dice, solo pueden crecer en un terreno de libertad moral, requerida a la vez por la comunión, o sea, por la comunión con Dios. Este libre albedrío, el ejercicio del libre albedrío, sin una comunión con Dios, no es posible llevarla dentro del camino de lo correcto. Este libre albedrío, sin una enseñanza moral, sin ninguna ley moral, sin necesidad de que esa ley esté escrita, pero no podría el libre albedrío desenvolverse sin una señal moral. Por eso que en la etapa de la inocencia es donde Adán y Eva no habían pecado. Cuando Adán y Eva pecan, se llama la edad de la conciencia. Nosotros vivimos en la edad de la conciencia todavía, pero en la etapa de la inocencia, donde la comunión recíproca, Dios, hombre, hombre, Dios, donde la moral de Dios era la esencia de la convivencia de estos primeros seres humanos, es entonces que el libre albedrío fluye con toda normalidad. Adán le podría decir, Eva, ¿qué te parece si nos vamos eh, a la montaña? Entonces había libre albedrío. Y en ese libre albedrío, quizás Eva le diría a Adán, Adán, ¿qué te parece si ofrecemos una ofrenda al Creador? Entonces, la libertad en todos los sentidos, ¿no?
eh, prácticamente iba a fluir con toda normalidad. Cuando el libre albedrío viene a ser ya un riesgo sin límites, si antes el libre albedrío era un riesgo, imagínese en la etapa de la conciencia, el libre albedrío conduciría a la humanidad a un desenfreno total. Y ahora el ser humano se arroga el derecho de decir yo soy libre. Y en esa libertad puede decir y hacer lo que quiero. Y en esa el libre albedrío decir, a mí no me importa Dios. Imagínense entonces ese libre albedrío en la etapa de la conciencia. Hoy va a ser distinta al libre albedrío de la etapa de la inocencia cuando todavía no había pecado. Pero bueno, la historia fue diferente. Dice aquí, mediante dicha libertad, Dios buscó establecer al hombre y a la mujer en un perfecto vínculo con su soberanía. O sea, la libertad fluía y el vínculo con Dios era realmente perfecto. Dice aquí, trató de relacionarse con ellos por medio del amor y no de la fuerza. Entonces, si no hubiera existido libre albedrío, la relación de Dios con el hombre habría sido más por la fuerza que por el amor. Ahora entendemos entonces al Señor, poco a poco vamos recibiendo iluminación porque Dios nos dio ese libre albedrío. Nosotros tenemos ahora un ejercicio del libre albedrío, pero mediante lo que dijo Jesús y lo que dijo Pablo, somos nuevas criaturas. Entonces estamos bajo un orden divino, donde Dios con su poder restauró nuestras vidas para llevar a un nuevo hombre, a una nueva mujer. Y entonces el ejercicio del libre albedrío para nosotros ahora es distinto que el ejercicio del libre albedrío cuando estábamos sin Cristo. Sin Cristo, el ejercicio del libre albedrío es hedonismo, o sea, no hay control moral. Mientras que el ejercicio del libre albedrío para nosotros en esta etapa de la restauración, de la reconciliación, de la nueva criatura con Dios, entonces en Cristo nuestro libre albedrío es diferente. ¿Por qué? Porque antes no había temor de Dios, ahora tenemos temor de Dios. No el temor en el sentido negativo, sino el temor que nos lleva siempre a levantar nuestra mirada y reconocer que Dios es supremo y que Él me ve. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Dice que es el lazo del amor es mucho más firme que el lado de la fuerza, obviamente. Dice, con esto en mente, crea Dios a Adán y a Eva y los hace partícipe de su reino. En un reino de amor, en un reino de libertad, el hombre comienza a desarrollarse dentro de un reino de Dios en la tierra donde lo moral y la libertad conviven y el amor fluye de manera tan recíproca de Dios hacia el hombre y del hombre hacia Dios. Hay una armonía perfecta. Esa armonía perfecta, como ya sabemos, no duró. Dice, como prueba inicial, les fue prohibido, conocemos la historia y en Génesis 2:17, les fue prohibido comer de ese famoso árbol que hemos conocido desde que íbamos al colegio, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice que se les permitió escoger entonces, bajo esa orden divina, la conciencia de que puedes obedecer
como también puedes desobedecer. O sea que Dios no le dijo, mira, Adán, si tú quieres obedeces y si tú quieres desobedeces. Ese no fue el lenguaje de Dios para con Adán y Eva. Lo que Dios había puesto en la mente y en el corazón de Adán y Eva, que la vida que están llevando ahorita es la vida perfecta, pero que está bajo su administración, está bajo su cuidado, está bajo su mayordomía. Entonces, la obediencia vendría a ser prácticamente como el elemento importante para mantener esa armonía. Ojo que no era un tipo de obediencia donde había quizás esa desazón o esa que digamos molestia de obedecer. No, la obediencia era algo natural. No era una obediencia como la que hoy experimentamos, que tiene que haber cierta presión para que haya obediencia. ¿Sí o no? Es así. Cuando usted es jefe de alguna organización, de una empresa, un trabajo, usted sale de la empresa y los empleados comienzan a bajonear. Regresan, se recuperan. ¿Te das cuenta como la obediencia está realmente muy manoseada, muy dañada? Pero ese tipo de obediencia no era la que había en el huerto del Edén. Que cuando Dios se aparecía, eh, aparece el obediente Adán. No, la obediencia era un estilo de vida normal. No había una desobediencia todavía. Eso va a suceder después. Dice, el árbol, dice aquí, el árbol no fue puesto allí como una provocación o como una trampa. Era una prueba que Dios había puesto ahí. Ahora, ¿por qué Dios puso esa prueba? Hay cosas, como dije la clase pasada, hay cosas que no le vamos a encontrar una respuesta racional. Vamos a especular, pero no vamos a encontrar una respuesta racional. Hay cosas que están en la soberanía de Dios que no alcanzamos a entender. En la soberanía de Dios, Él puso ese árbol para probar. Bueno, así está escrito. Dice, se le dio a Adán y Eva la capacidad de elegir. Esa libertad, dijimos en un comienzo, con un riesgo. Tenían la capacidad de elegir ser leales a Dios o someterse al engaño, que la serpiente iba a aparecer para engañarles. Entonces, esa posibilidad de ser engañados estaba en ellos. Ahora, el Adán del Edén es la misma figura de Cristo, el segundo Adán. Ustedes se dan cuenta que Cristo tenía la misma prerrogativa de libertad que Adán. Y incluso existe la posibilidad de pensar que Jesucristo podría pecar. Mire, Jesucristo es el Dios hecho hombre. Ahora, en su humanidad era posible que él pudiera pecar. Pero este postrer Adán o segundo Adán, como dice el apóstol Pablo, él hizo lo que Adán no logró. Es su lealtad al Padre. Cristo como Hijo de Dios. Ese es el gran misterio de la piedad, como escribe Pablo, creo que a Timoteo, el misterio de la piedad, que Dios es Padre y Dios es Hijo a la vez. Entonces,
Es ahí donde ante el engaño, como para Adán hubo una serpiente, que es la figura de Satanás. Usted lee en Mateo 4, donde Jesús fue tentado. Mire el paralelo, no fue serpiente como en aquella vez, esto era face to face, cara a cara con Satanás. La Biblia dice que Jesús enfrentó a este ser espiritual. Ojo, que no es un ser que tenga cuerpo. Satanás no es un ser corpóreo, es un ser espiritual. Que como ser espiritual se puede materializar de una u otra manera, como en el caso de la serpiente, es verdad y es posible materializarse. Pero Jesús enfrentó al mismo Satanás que Adán y Eva enfrentaron en el huerto. Adán en el uso de su libre albedrío y Eva fueron desleales. Jesús en su libre albedrío frente a la tentación, él venció. Ahí está la diferencia, entonces. Dice aquí, si hubieran rechazado la tentación, mire, entramos a una posibilidad y que sí estaba dentro de lo posible. O sea, la historia habría sido distinta. Dice, si hubieran rechazado la tentación del maligno para, para contraer un pacto firme con Dios, entonces, entonces aparece aquí la figura del árbol de la vida. Dice, se le hubiera permitido comer del árbol de la vida. Hermanos, entonces, el árbol de la vida, que podría haber sido el fruto que Adán y Eva hubieran recibido como premio de su fidelidad, ahora ese árbol de vida está reservado para los últimos tiempos. O sea, si Adán no pudo, vamos a creer que Adán es salvo, no tenemos que digamos argumento para dudarlo. Entonces, imagínate que tú vas a estar ahí junto a Adán. Vamos a verlo, Adán. Y Adán va a ver el árbol de la vida que él vio con sus propios ojos, que estuvo a punto de comer del árbol de la vida, pero por su pecado, tú y Adán juntos van a estar en un momento donde vamos juntos ahí con Adán y Eva a probar del árbol de la vida. Lo vamos a probar, tú y yo. Este está en Apocalipsis 22:2, donde dice comeremos del árbol de la vida. ¡Wow! O sea, mire lo que tuvo que esperar Adán. Bueno, después del pecado, él tuvo que sufrir las consecuencias del pecado. Murió Adán finalmente, físicamente murió. Su espíritu fue a la presencia de Dios, del que lo creó. Pero la posibilidad de comer del árbol de la vida lo tuvo tan cerca que finalmente, por la historia que ya sabemos nosotros, este árbol de la vida lo vamos a comer juntos. O sea, nos vamos, imagínate que vamos a ir a tomarnos de la mano y tú estás ahí junto a Adán y le tomas la mano a Adán. Pudiste haber tomado del árbol de la vida y ahora lo vamos a tomar juntos. Qué tremendo, ¿no? Wow, eso es fascinante. Como dicen los chicos, alucinante. Así, alucínate. Imagínate ahí, Rita, imagínate que tú vas a mirarle a Eva, a mirarle a sus ojos y como conversar, oye, Eva, estuvieron a punto de comerlo eso hace tiempo. Y mira, ahora lo vamos a comer juntas. ¡Wow! Alucinante. Chévere. Esto es lo bonito de la Biblia. ¡Wow! Por eso que la Biblia es lo máximo. Dice, sin embargo, bueno,
dejamos de alucinar. Sin embargo, cada uno desobedeció la orden de Dios y se consuma ahí la caída de la raza humana. Dice, hasta este punto, el conflicto puede resumirse en dos problemas. Ya tenemos el problema número uno, suscitado por el lucero, la caída del lucero. Y ahora tenemos el problema número dos, el hombre cayó. Y como cayó, y como el pecado, el hombre más el pecado no puede tener comunión con Dios, entonces ¿con quién va a tener comunión? Con el que quiso ser Dios. El pecado lleva a una comunión con el que quiso ser Dios, o sea, el lucero. Y la Biblia dice de manera muy categórica que, que este mundo está bajo el maligno. O sea, todo se puso bajo el maligno. El mundo está bajo el maligno. Entonces, hay dos problemas que se suscitan. Pero recordemos, hermanos, que ese problema que nosotros lo leemos, lo vemos, nos damos cuenta porque nos estamos informando, en realidad este problema ya tuvo una solución a priori. ¿Qué significa esto? Que antes de la creación ya Dios había armado un plan donde estos dos problemas se resuelven. Maravilloso, Dios, gloria a Dios. Entonces, hermanos, no es que Dios se estresó, no es que Dios en ese momento dijo, ¿y ahora qué hago? Como que Dios se deprime. Ney, 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 no es así, no es así. Ya Dios estaba haciendo con el ser humano y su creación una historia que se va entretejiendo, pero a la vez en esa misma historia y en esa misma geografía, un plan que está corriendo. Es el plan de Dios. Y este plan que lo llamamos plan de salvación, plan de redención, este plan viene a ser la misión de Dios. Por eso, hermanos, no es nuestra misión. A veces decimos la misión de la iglesia, claro, porque nos fue entregada a nosotros, pero en el sentido de pertenencia es la misión de Dios antes de la creación, al crear, impulsar y echar a correr un plan que desde el momento que leemos Génesis para adelante nos vamos a dar cuenta cómo corre ese plan. Es realmente maravilloso. Por lo tanto, por lo tanto, el reino de Dios fue dividido y a la vez usurpado. Usurpado de manera parcial. El enemigo no podría haberse hecho de un reino aquí en la tierra si no hubiera habido un pecado, el pecado. El pecado como que le dio a, a Lucifer, a Lucero, todo el potencial para desarrollar un reino. Él ya tenía un reino dividido en las esferas celestiales, pero vino acá a la tierra y siguió dividiendo y usurpa un reino. Se crea en ese momento el reino de las tinieblas. Y como leíamos la vez pasada en Génesis 3:15, donde Dios le declara la guerra a este lucero y le dijo que la simiente de esta simiente es la línea genealógica que Dios va escogiendo en el camino. Esa línea genealógica es una línea que nos lleva hasta el nacimiento de Cristo. Esa línea genealógica de escogidos, mencionando algunos, Taré, Noé, Abraham,
Isaac, Jacob, Judá, los reyes de Judá, hasta el nacimiento de Cristo. Toda esa historia entra en conflicto. Por eso es que vamos a ver que siempre hay un conflicto. Y ahora vamos a entender por qué existió tanto conflicto contra Israel y por qué existe aún el conflicto ahora contra Israel. Existió el conflicto porque había un reino que quería impedir que se concretara esta simiente de la mujer en el que sería el que pisará su cabeza. Hay que impedirlo. El plan del enemigo era impedir todo, todo, toda ejecución de ese plan que llevaría hasta la simiente de la mujer, Cristo. Por eso las guerras. Por eso usted puede entender por qué querían matar a Moisés. Usted puede entender por qué Amalek quería desaparecer a Israel. Usted puede entender por qué pueblos que en algún momento habían sido hermanos y ahora son enemigos y que quieren echar a Israel al mar. Y esas guerras no solamente fueron pueblos, sino reinos. Tenemos los sirios, los asirios, los medas, los persas, los griegos, los romanos, reinos en contra de Israel. ¿Por qué? Yo a veces pues, me escucho personas que dicen, pero ¿por qué tanta guerra contra Israel? Ajá, porque no se dan cuenta que hay el jefe del reino de las tinieblas, que Dios se lo cantó clarito, clarito, clarito se lo cantó. Te van a pisar la cabeza, hombre, te van a pisar la cabeza. Entonces, la simiente de la mujer, entonces, ok, me van a pisar la cabeza. Entonces, tengo que impedirlo, tengo que impedirlo. Entonces, por eso que vemos la historia del Antiguo Testamento a un pueblo con ansias de desaparecerlo. Entonces, como dice aquí en nuestra diapositiva, ese reino fue usurpado. La pregunta que se hace con mucha frecuencia es, ¿por qué Dios se tomó la molestia de llevar a cabo el plan de salvación? Otra pregunta es, ¿por qué no destruyó todo y comenzó nuevamente? Son cosas que Dios mismo nos da la respuesta, porque Dios ama lo que Él ha creado. Por eso es que hay un plan de salvación. ¿Por qué no lo destruyó todo? Porque Dios no tiene una mente macabra, no tiene una mente de bestia o animal. Dios es sano, es santo, es limpio. Entonces, su naturaleza misma de amor y justicia no le llevarían pues a tomar una actitud arrogante. Y la arrogancia no convive en la naturaleza de Dios. Eso puede estar en nosotros como seres humanos malvados, pero en Dios no. En Dios no hay arrogancia, porque ya, si Dios dice, ya, destruyo todo y hago todo de nuevo. Ah, es arrogancia. Pues no, Dios es amor, Dios es justicia, Dios es verdad, etcétera, etcétera. Dice aquí, claro que eso no estaba dentro de su plan soberano, ni tampoco sería una solución real al gran reto que presentaba esta doble rebelión, la rebelión de Lucifer y la rebelión del ser humano. Dios no solamente se levantó al reto incidental del pecado, sino que en su misericordia, miren esto, en su misericordia inicia un programa que va a redimir maravillosamente a los pecadores. Y ese programa, sí, se inicia, pero antes de la fundación del mundo, eso ya estaba elaborado. Y miren ustedes, eh,
como ya Dios mostrando una figura de quién, de quién habría que darle redención. Cuando Adán y Eva pecan, ustedes conocen la historia, ellos quisieron vestirse. Vestirse significa querer cubrir su maldad, porque dice la Biblia, la historia dice que ellos estaban desnudos, pero en el sentido desnudo, no en el sentido que nosotros conocemos de desnudo. Cuando el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron, refiriéndose a Adán y Eva en el principio, dice, están destituidos de la gloria de Dios. El término destituido también nos lleva a pensar en desvestido de la gloria de Dios. Entonces podemos decir, sí, ciertamente, Adán, a nuestra manera de ver, estaban desnudos, estaban sin ropa, pero ellos estaban cubiertos de la gloria de Dios, que al pecar esa gloria se aleja de ellos y de pronto se dan cuenta que tienen otra realidad, están desnudos. Hay que cubrirse. O sea, esa gloria de Dios fue reemplazada por, por piel. Y para que exista una piel, tuvo que haber un animal que haya muerto. Y si hubo un animal que haya muerto, entonces hubo derramamiento de sangre. El primer acto redentivo lo encontramos entonces ahí cuando Dios le da pieles para cubrir su vergüenza o su desnudez. Ya comienza Dios a mostrar de manera figurativa, de manera ilustrativa lo que vendría a ser el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, en dicho plan, Dios se dirigió hacia Dios dos problemas, un mismo plan para solucionar dos problemas. Wow, es como dice ese dicho muy común, matar dos de un solo plomazo. Una sola bala, dos pájaros muertos. Entonces, un un plan donde ese plan logra, logra Dios en su inteligencia suprema restablecer su reino y propiciar la redención. Entonces, aquí podemos ver, como dice, por lo tanto diseñó un plan por medio del cual la victoria sobre el reino falso proporcionaría salvación. Automáticamente, automáticamente. O sea, el Cordero de Dios que llegaría a la cruz. En ese momento, el reino de las tinieblas llegó a su fin y la salvación para la raza humana también. Wow, qué plan, qué plan. Hay historias extrabíblicas que dan a entender como que Satanás no sabía nada de esto. Le voy a demostrar que Satanás sí conocía todo esto. Génesis 3:15 revela todo esto. Cuando Jesús fue al desierto, dice que fue el Espíritu Santo que llevó a Jesús al desierto para ser tentado. En el desierto, cuando Jesús fue llevado para ser tentado, Satanás le dice a Jesús una gran verdad. Le dice, mira, todos los reinos de la tierra me han sido entregados. Es lo que Satanás le dice a Jesús y no le está diciendo una mentira, es verdad. Dice, a mí me ha sido entregada. ¿En qué momento se le entregó? Cuando el hombre pecó.
Prácticamente al pecar el hombre se entregó voluntariamente a este reino. Y por lo tanto, Satanás puede decir, todos los reinos de la tierra son míos. Y como que él le insinúa a Jesús, pero yo te lo puedo dar. Yo te lo puedo dar. Ahora, ese yo te lo puedo dar, que es la insinuación del enemigo, es como estarle sugiriendo a Cristo, ¿para qué vas a ir a una cruz? Mira, lo que tú vas a lograr en la cruz, Satanás tenía conocimiento. Lo que tú vas a lograr en la cruz, entonces yo te lo puedo entregar ahora, facilito. Mira, como dice la Biblia, todo estaba escrito, te van a juzgar, te van a condenar, te van a, a dar vinagre, todo eso estaba escrito, o sea, nada era una casualidad. Satanás lo sabía entonces. Entonces, evitemos todo eso de que vas a cargar la cruz, que te van a azotar. ¿Por qué no nos evitamos todo eso y mejor yo te lo entrego? No tienes que llegar a la cruz, yo te lo entrego fácil. Entonces, ¿y cuál era lo fáciles? Simplemente me adoras y evitas la cruz. Ajá, esa era la tentación. Pero Cristo había dicho, yo tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Cristo había pormenorizado todo lo que él iba a pasar hasta llegar a la cruz. Y él llegó a la cruz. Y dice Colosenses, capítulo 4, creo, Colosenses dice, o perdón, 2:14 creo es, Colosenses 2:14, donde dice que es en la cruz. Ahora vamos a buscarlo. Ya, sí, 2:14. Mire, te lo voy a mostrar, te lo voy a mostrar eh, para que puedas ver. Mira lo que dice ahí. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Está hablando de la redención. Anuló los decretos. La ley que nos condenaba fue prácticamente anulada y viene la redención. ¿En qué momento sucede eso? En la cruz. Mire lo que dice aquí, en la cruz. Esto era lo que el diablo quería evitar, la cruz. Porque si en la cruz Dios consigue que el pecador sea perdonado, entonces ya no tiene el argumento para que su reino exista. Entonces, como ya no hay argumento, entonces para que su reino exista, entonces hay que evitar a toda costa la cruz. Ahora, el versículo 15, vamos a leer el versículo 15 de manera completa. Vamos a ver, 15. Ajá. Mire, aquí viene, despojando a los principados y a las potestades, está hablando sobre la victoria sobre el reino de las tinieblas, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. ¿Dónde dice? ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. Ajá, santo Dios. Esto era lo que el diablo quería evitar, cueste lo que cueste. Esto era lo que quería evitar. Por eso dice aquí, Dios diseñó un plan por medio del cual la victoria sobre el reino falso proporcionaría a la vez salvación para la humanidad.
Esto no podía lograrse, como dice aquí, sin un despliegue. Dice, no podía lograrse por un despliegue de fuerza divina. O sea, veamos cómo dice a continuación. A ver, vamos a ver. Dice, la respuesta no estaba en hacer sonar el látigo. El cataclismo e incluso el juicio serían pospuestos. Requiere entonces la acción del poder y de su mayor atributo, el amor. Entonces, a esa pregunta, ¿por qué Dios no mejor lo agarró el látigo, los cuetea, los castiga, los destruye y comienza algo nuevo? Pues ahí está la respuesta. No estaba en juzgarlos en ese momento y condenarlos y se acabó la historia. No estaba ahí, eso no era lo mejor. Lo mejor era lo mejor y lo más bonito que Dios tiene, como dice aquí, el amor. El amor llevó a Cristo a la cruz. Y cuando el centurión le dice a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. ¿Ustedes creen que Cristo no podía bajarse de ahí? Él podía bajarse. Él podía ordenar un ángel nada más para que destruya a todos sus enemigos. Él lo podía hacer. Él solamente tenía que dar la orden y todo quedaba ahí destrozado. Pero el amor lo llevó a él a la cruz, porque en la cruz estaba resuelto el problema del reino usurpado y el problema del pecado. Entonces, es una misión que está corriendo, ejecutándose, y entonces es una misión que a la postre, cuando ya Cristo resucita, y él dice de manera muy categórica, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ajá, toda potestad, dijo Cristo. ¿Qué significa? Que el enemigo no tiene un reino que le haga la competencia. Ese reino de Satanás espiritualmente está, digamos, derrotado. El cristianismo muchas veces ha hecho revivir religiosamente como a un Satanás que tiene, que digamos, tanto poder que Dios no lo controla. No, puede tener cierto poder, pero siempre bajo el control de Dios. ¿En qué momento, apocalípticamente, en qué momento todos estos reinos van a caer para siempre, espiritual y políticamente y militarmente, cuando la Biblia habla de la séptima trompeta de Apocalipsis? Eso ya es curso de escatología, donde ahí llegará a su fin los reinos de la tierra y no habrá más memoria de ellos. Gloria a Dios, haciendo una síntesis de todo esto. Hermanos, hay una tarea que está ahí donde pide que hagamos un argumento. Usted argumente con sus palabras lo que entendió de estos dos problemas. El problema que se suscita con el lucero y el problema que se suscita con Adán y Eva en el huerto. Vamos a continuar con la parte número 7. Hemos visto que hay un problema doble
hemos visto que hay un plan donde soluciona los dos problemas, pero en lo fantástico del Antiguo Testamento, lo bello, lo hermoso que es el Antiguo Testamento, para conocer cómo es que Dios va actuando desde un inicio y revelando eh, de manera muy asombrosa lo que va sucediendo y lo que va a suceder. Sí, es interesante realmente. Solamente en la mente de Dios puede caber todo eso. En la mente humana, wow, difícil. Por eso que también teológicamente decimos la revelación, o sea, la Biblia, tiene una unidad asombrosa donde hay aproximadamente 40 escritores eh, en un lapso casi de 2000 años, donde podemos ver como que si Moisés, más tarde Samuel, más tarde Daniel, se hubieran puesto de acuerdo para escribir sin ninguna contradicción. Sabemos pues las distancias de tiempo que hay entre Moisés y Samuel, Samuel y Daniel, Daniel y Malaquías. Hay distancias cronológicas, pero es como que si se hubieran puesto de acuerdo todos para no confundirse. Y existe una tremenda unidad. Lo que hace posible esta unidad en la Biblia, en la revelación, en contenido, doctrina e historia, una unidad asombrosa, es que existe un plan. Por ese plan es que hay una unidad asombrosa en todo lo que llamamos la Biblia. Dice, el resto del Antiguo Testamento describe el desarrollo progresivo de este plan con doble propósito. Dice, el Señor escoge a dos hombres de fe mediante los cuales inició dichos propósitos y los puso en movimiento. Vamos a ver entonces esos dos hombres. Dice, el primero de estos hombres fue Abraham, quien vivió aproximadamente el año 2000 antes de Cristo. Parece joven la edad de la tierra, ¿no? O sea, casi 4000 años antes, ¿no? Dice, Dios hizo un pacto con él y le prometió, entre otras cosas, una simiente que sería de bendición a todas las naciones. Miren, esta simiente que Dios le promete a Abraham es la misma simiente de Génesis 3:15, donde el Señor le dice, voy a poner enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, reino. Reino es sinónimo de cabeza. Y tú le vas a herir en el talón. O sea, lo que tú le vas a hacer es insignificante a la envergadura de lo que esta simiente te va a hacer a ti. Te va a pisar la cabeza. Entonces, esa simiente que Dios promete a Adán y Eva y que se lo dice claramente a este lucero caído, es la misma que Dios le promete a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. El apóstol Pablo en Gálatas recoge este mismo pensamiento y dice, sí, ciertamente Cristo es la simiente de la mujer. Entonces, dice aquí, a dicha simiente el apóstol Pablo lo
identifica con Cristo, a la bendición que vendría a través de él como redención y justificación. En Gálatas 3, 6 al 16, vamos a encontrar que esa simiente de 3:15, esa simiente de Génesis 12 con Abraham, es la simiente que Pablo va a decirnos que la simiente es Cristo. Dice, la simiente de Abraham propiciaría la redención del hombre, ejecutando así el programa redentor. Abraham fue el elegido. Abraham tuvo el hijo de la promesa, que es Isaac. Isaac viene a ser el elegido que lleva la promesa de la simiente. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob y también tuvo otro hijo, es Esaú. Pero en, en, la, en la majestad de Dios, su capacidad y poder para elegir, elige a Jacob. Y entonces Jacob lleva la promesa de la simiente. Jacob tuvo 12 hijos. De los 12 hijos hay uno que lleva la promesa de la simiente. Es Judá. De Judá más tarde viene el rey David, que todos conocemos. Ya pasan varias generaciones y llega el rey David. La promesa de la simiente está en David. De ahí entonces la promesa de la simiente después de David es Salomón. Y de ahí de Salomón ustedes pueden ver los reyes de Israel y los reyes de Judá llevando la promesa de la simiente hasta que nace Cristo en Belén. Prácticamente toda una promesa, por eso que se llama el Mesías prometido, para que podamos darnos cuenta que el nacimiento de Cristo es un plan en ejecución y que lo vemos desde Génesis 3:15 y como para no olvidarnos y clarito en Juan 3:16. A ver, Génesis 3:15, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su simiente, a su hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice aquí, para dar cumplimiento al propósito de su reino, Dios escoge a David del mismo linaje, aproximadamente 1000 años antes de Cristo, o sea, 1000 años de diferencia con relación a Abraham, e hizo un pacto con él acerca de un reino y una simiente real. ¿Qué le dice Dios a David? No faltará simiente para que se siente en el trono después de ti. Entonces estamos viendo a Abraham y estamos viendo a David, dos personajes como dijimos al principio. Vamos a ver entonces, dice, dicha simiente de David posteriormente reinaría sobre la casa de Israel para siempre. Además de reinar sobre Israel, después se reveló que su ungido, interesante, extendería su reino sobre todo el mundo. Ese su ungido temporalmente se refería a David y escatológicamente se refería a Cristo. Ya estamos mirando aquí cómo Dios, a través de Abraham, hay una promesa,
la bendición para las familias que están bajo pecado. Y por el lado de David, el reino. Se dan cuenta que en Abraham el propósito está en la redención del hombre, de las familias, y en David está el reino. Ajá. Luego dice, mediante la simiente de David, Dios cumpliría el programa de su reino, destruyendo a todos los rebeldes y gobernando al mundo en justicia. La simiente de David, de los hijos de David, los nietos, los tataranietos y así hacia adelante, podemos ver que siempre hay uno que lleva, preserva la promesa mesiánica, la promesa del Mesías. Ese Mesías es el que estamos viendo ahorita, ya mencionado en la figura de Abraham, ahora mencionado en la figura de David. Dice, es muy interesante notar que cada uno de estos dos hombres, o sea, Abraham y David, dice, se les dio un hijo que tipificó aquella simiente prometida. Vamos a ver. La simiente de Abraham, ¿quién es? Es Isaac. La simiente de David, ¿quién es? Salomón. Isaac, el hijo de Abraham, tipificaba a Cristo en su acción redentora, siendo ofrecido en el monte Moria como sacrificio vivo. Junto con Isaac vamos a asignarle un símbolo, el cordero. ¿Recuerdan ustedes a Isaac cuando le dice a Abraham y le dice, papi, aquí está la leña, aquí está el fuego y el cordero? Y Abraham, ¿qué le digo a este churre? Ay, ¿qué le digo? Ya Abraham se inspira en ese momento y dice algo inspirado por Dios. Isaac, no te preocupes. Jehová proveerá. De ahí viene el nombre Jehová Jireh. Jehová proveerá. El cordero. Salomón dice, el hijo de David tipifica a Cristo en su realeza, siendo un rey de gloria y esplendor. ¿Y cuál es la figura que vamos a poner aquí para referirnos a esto? Es el león de Judá. Tenemos dos figuras, cordero y león. Vamos a seguir. Dice, estos dos hijos tipificaron de manera sorprendente aquella simiente de Abraham y David que buscó con tanta anticipación en el resto del periodo del Antiguo Testamento. Eh, a través de todos los profetas, siempre se va a hablar de Abraham y siempre se va a hablar de David. Todos los profetas hablan de Abraham y hablan de David. Estas dos figuras lo vamos a ver a través de todos los profetas mayores y todos los profetas menores. Ahí lo vamos a ver. Dice, a la luz de esto, no es de asombrarse que el Espíritu de Dios comience el Nuevo Testamento presentando a la figura central, Mateo 1:1, el hijo de David, hijo de Abraham. Aleluya. Taitita Dios. Wow. Vamos, véalo usted, Mateo. Abra su Biblia. Mateo 1:1. A ver, Mateo 1:1. ¿Fue casualidad que Mateo escribiera de esta manera? ¿Fue un
o una equivocación, algo. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es que puede escribir Mateo de esta manera? Libro de la genealogía, genealogía, simiente. Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Y qué dice? Hijo de David, hijo de Abraham. ¿Cuánto tiempo hay entre David y Abraham? Hay 1000 años de distancia cronológica. No es ninguna casualidad que Mateo haya escrito de esa manera para referirse a la simiente prometida, al Mesías, al Hijo de Dios, como hijo de David, hijo de Abraham. Es realmente asombroso y lo que vemos aquí en realidad, hermanos, es un plan clarísimo. O sea, mientras nosotros lo estamos estudiando, ellos ya lo sabían, ellos ya lo entendían. Nosotros estamos escarbando para entenderlo. Wow, dice aquí, en esta parte del artículo, está hablando de Stanley, el autor de esta parte, de este texto. Dice, en esta parte del artículo el autor hace un bosquejo del doble programa que Dios inicia para tratar ambos aspectos del problema de la creación. ¿Por cuáles hombres comienza cada etapa de la solución? Hay una pregunta. ¿Cuáles son las formas en que los hijos de estos hombres tipifican los dos aspectos del programa? Es clarísimo. Dice, el doble programa. Uno, redimir al hombre. Dos, restaurar el reino que ha sido usurpado. Por eso dice aquí, el autor hace un bosquejo del doble programa que Dios inicia para tratar ambos aspectos del problema de la creación. Ambos problemas. Dice, ¿por cuáles hombres comienza cada etapa de la solución? Tenemos a Abraham, 2000 años antes de Cristo, y tenemos a David, 1000 años antes de Cristo. Ok, vamos a ver entonces, dice, el Antiguo Testamento describe las funciones de la redención y del reinado de Cristo mediante dos animales simbólicos. Ya se los dije antes. El cordero representa o tipifica la redención. Y Juan el Bautista lo dijo muy claramente, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que Juan el Bautista, me hubiera gustado mirarle la cara a Juan el Bautista cuando él presenta a Cristo como el Cordero de Dios. Prácticamente por la mente de Juan pasó todo el Antiguo Testamento, hermanos. Es asombroso. Por la mente de Juan el Bautista pasó Génesis 3:15 hasta el momento que él estaba viviendo. Pasó toda esa historia. Abraham, David, pasó toda esa historia por la mente de Juan, y él allí expresa algo que los profetas anhelaron ver. Los profetas anhelaron ver, como dice Hebreos, los saludaron desde lejos. Y él pudo ver lo que Isaías solamente lo vio como revelación. Juan lo está viendo en vivo y en directo, el Cordero de Dios, el Cordero. Se acordó de Abraham, se acordó de Isaac, el Cordero de Dios, Jehová Jireh, que quite el pecado del mundo. Lo describe como el siervo de Jehová, que es llevado como un cordero al matadero. Isaías
800 años antes de Cristo. Isaías describe al Cordero. Interesante. Dice aquí, el otro animal que tipifica a Cristo en el Antiguo Testamento es el león, el cachorro de león. Y como dice Apocalipsis 5:5, el león de Judá. Entonces, estas dos figuras metafóricas del Antiguo Testamento describe entonces a Cristo, el Cordero y el león. Y como dice ahí, el león de la tribu de Judá. Como rey de las bestias, el león representa autoridad real. El punto clave es que de la tribu de Judá saldría un gobernador que reinaría sobre Israel y el resto del mundo. Quizás después de la cruz no fue inmediatamente que esta autoridad es visible. Todavía queda tiempo. Tiempo largo, tiempo corto, no lo sé. Queda un tiempo. Que después que la iglesia sea arrebatada y lo que queda en la tierra pase por los 7 años de gran tribulación y que podamos ver que al toque de la final trompeta, la trompeta de Dios, la séptima trompeta, y toda esta gran tribulación se acaba, y Cristo descenderá del cielo con todos sus redimidos, y de pronto habrá un eclipse que llenará de oscuridad toda la tierra, y el ejército del anticristo que está persiguiendo a Israel se encuentra ante un problema de oscuridad que no puede continuar con su objetivo de destruir al ejército de Israel. Y es entonces que en medio de toda esa oscuridad hay una luz que desciende del cielo. Es el Mesías, descendiendo con todos sus redimidos. Y la Biblia dice que cuando Él desciende, hay una espada que sale de su boca. Es la palabra. Y con esa espada destruye a todos los ejércitos en el valle de Josafat. Tanto es el derramamiento de la sangre de todos los ejércitos ahí, que la sangre llegará hasta la altura de la quijada de los caballos. Y es entonces que dice la Biblia que Israel mirará y exclamará que Él es el Mesías, que quizás rechazaron, pero que en ese momento el Espíritu Santo pondrá en las mentes y en los corazones de los judíos. La Biblia habla de 144,000. Y todos serán salvos porque el Espíritu revelará que ese es el Mesías que en el tiempo pasado sus padres rechazaron y que quizás ellos no lograron conocer, pero que ahora le he revelado a ellos para salvación. Y es entonces que dice la Biblia de manera simbólica a través del profeta Daniel, cuando dice que la estatua que había levantado este rey de Babilonia, esa estatua que había levantado y que tenía los pies mezclados de hierro y barro, y descenderá una gran roca y caerá sobre los pies de la estatua, y la estatua quedará hecha añicos y se hará un montón de escombros, y esa roca será una gran, una gran montaña que dominará y que gobernará sobre todas las naciones. Y en ese momento, todos los reinos de la tierra quedarán prácticamente en cero.
una anarquía, quedará en cero y el único reino que va a existir a partir de ese momento es el reino de Cristo. No habrá otro reino más. Ahí entonces, en la cruz, Cristo dio solución al pecado y solución a su reino. Y cuando Él venga, prácticamente se concretará todo al 100%, donde los redimidos y su reino, nadie lo podrá tocar. Cristo reinará para siempre. No habrá más reinos en la tierra. Se acabó el reino que digamos de los asiáticos, se acabó el reino de los rusos, se acabó el reino de los norteamericanos, se acabó el reino de los de América del Sur, se acabó el reino de todo el mundo, todos los gobiernos cayeron, todos los reyes cayeron, ya no existirá más reino en la tierra, solamente un rey, el León de Judá. Ha llegado el momento de reinar sobre toda la, la tierra. Luego la tierra quedará prácticamente reservada para su juicio final, donde dice el apóstol Pedro que toda esta tierra pasará por un estruendo y toda la tierra arderá, toda la tierra se quemará y no habrá más memoria de lo que hubo en la tierra. Acto seguido, dice la Biblia, tendremos cielos nuevos y tierras nuevas en las cuales mora la justicia. Y dice Juan, y vi descender del cielo una ciudad en forma cuadrada sobre esta tierra nueva y este cielo nuevo, y posará, y es la nueva Jerusalén, donde ahí Cristo reinará con sus redimidos. Y como dice la Biblia, Él es el rey y nosotros somos reyes y sacerdotes para este rey. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué más tenemos? Dice aquí, se acabó, es para la otra clase. Continuará, entonces, hermanos, continuará. Gloria a Dios. Hermanos, hablar de misiología es meternos en todas las doctrinas de la teología sistemática. Entramos por todo. Pero lo que nos deja aquí en todo esto es la esperanza que tenemos en Dios. Y mire, así como vemos nosotros un plan elaborado antes de la creación, así como vemos un plan que Dios echa a correr cuando la creación ya está, y así como podemos ver que Dios elige a un Abraham con su hijo Isaac, que Dios elige un David con su hijo Salomón, el cordero y el león, y vemos toda la historia que se va entretejiendo. Y Cristo es el cordero y el león. Vemos nosotros Abraham 2000 años antes de Cristo, David 1000 años antes de Cristo, pero en Cristo vemos las dos figuras. Por eso es que Cristo es rey y sacerdote. Cristo es el león de Judá y Cristo es el cordero. Por eso es que ustedes cuando lean Apocalipsis, lean pues hermanos, lean Apocalipsis, van a leer cuando dice que Juan vio una visión del que habría que abrir los sellos y vio, dice, a un cordero. Pero después dice que ese ya no solamente es el cordero, es el león de Judá. El león de Judá abrirá el primer sello y sale el caballo blanco. Y así, hermanos, ¿acaso no es maravilloso todo esto? Pero así como Dios, hermanos, eligió personas para ejecutar su plan, Dios nos ha elegido a nosotros en Cristo, nos ha elegido a nosotros para que esta misión continúe. Esta misión no se puede parar. Esta misión, hermanos, no se puede detener. Esta misión continúa.
Existimos como iglesia, casa de oración, existimos porque esta misión continúa y Dios nos ha dado el privilegio de ser parte de esta misión que nace en la eternidad, que lo podemos ver en Génesis 3:15, que lo podemos ver en Génesis 12 con Abraham, que lo podemos ver en David. Hermanos, en esa misma, que digamos, en esa misma arquitectura de misión, Dios nos ha incluido a nosotros para ser parte de ella. Existimos por esa misión y existimos para esa misión. En esa misión, algunos salen a predicar pueblo por pueblo, otros se van a otras naciones. En esa misión nos toca animar aquí a la iglesia para que esté despierta para las misiones. En esa misión, hermanos, es que nosotros ofrendamos. En esa misión es que nosotros damos nuestro diezmo. ¿Por qué da usted su diezmo? Porque usted está en esa misión. ¿Por qué da usted su ofrenda? Porque usted está involucrado en esta misión. Esta misión nos hace cantar, esta misión nos hace orar, esta misión nos hace estudiar, esta misión nos hace ofrendar, esta misión nos hace diezmar, esta misión nos lleva a otros pueblos, esta misión nos lleva a otras naciones, esta misión nos lleva a aprender un idioma que no es nuestro idioma, esta misión nos lleva a conocer una cultura que no es nuestra cultura. Hermanos, la misión es inmensa. Nadie está excluido de la misión, porque a veces cuando decimos misión, es el misionero que se fue al África. No, hermano, misionero también es usted que está orando en su iglesia. Misionero es usted que está diezmando. Misionero es usted que está ofrendando. Misionero es usted que está proclamando el reino de Dios. Y hermanos, esta misión ha hecho a hombres y mujeres ser realmente locos, de poder dejarlo todo y a irse porque hay una misión que los ha involucrado. Hermano, eh, cuando estábamos poniéndole nombre a nuestra personería jurídica, hubo un joven que, que se fue de la iglesia, un poco contrariado porque el nombre que estábamos colocando a nuestra personería jurídica es Misión Internacional Casa de Oración. Y me llamó y me dijo, pastor, ¿y pero por qué Misión Internacional? Bueno, es que no podemos estar fuera de la misión. Y es internacional porque el Evangelio es para todas las naciones. Por eso es internacional. Y yo recuerdo que le dije un poco también molesto, le dije, si hubiera gente en Marte, hasta Marte nos vamos. Así que hermanos, bienvenidos. Estamos dentro de una misión, como a veces mi esposa dice, una misión que nunca quiebra, una misión que nunca va a desaparecer, una misión que va a terminar solo cuando Cristo haya derribado a todos los reinos de la tierra y solo Cristo sea el rey. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria